Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, el doctor Freud, padre del psicoanálisis o primer hijo del psicoanálisis, según se mire. Ya explicaremos esto. Hola, buenos días. Todos sabéis que este fin de semana se celebra el simposio de psicoanálisis múltiple interés del psicoanálisis. ¿Todos lo sabéis? No. Sí, lo tengo el papelito. Os he dado este papelito, múltiple interés del psicoanálisis. Es un simposio que se celebra este fin de semana en Madrid, el viernes, sábado y domingo, 25, 26 y 27 de octubre. Es todo el día completo desde el viernes hasta el mediodía del domingo, y donde se van a presentar los trabajos de psicoanalistas y profesionales de otros campos que se forman en el psicoanálisis sobre múltiples temas de aplicación del psicoanálisis tanto al campo de la medicina integrativa, de la psiquiatría, de la salud, políticas de salud, estudios sobre el suicidio, sobre la depresión, sobre la educación, sobre la empresa, aplicación del psicoanálisis en la empresa, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Va a ser todo un fin de semana de ponencias y de exposiciones acerca de las aplicaciones del psicoanálisis a los diferentes campos de estudio. Se va a celebrar en Madrid este fin de semana. Se puede participar como asistentes en el simposio. El precio de los 3 días son 75 euros, incluye 2 espectáculos, uno de un concierto y uno de poesía y flamenco. Y también se puede acudir, para estudiantes son 50 euros, tiene un precio reducido los 3 días. Y también se puede acudir días sueltos, son 25 euros cada día, desde la mañana hasta la noche. Lo dejo ahí. Múltiple interés del psicoanálisis. Si alguien quiere... ¿Lo queréis tener? Para que veáis las ponencias, qué interesante todo lo que se va a tratar dentro del simposio. Y para ustedes también se puede hacer online, no solamente presencial, que las plazas son limitadas y quedan muy poquitas plazas, sino que también se puede hacer online desde cualquier parte del mundo. Bueno, y dicho esto, comenzamos con la clase sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Hoy vamos a comenzar a estudiar el material y fuentes de los sueños, ¿no? Veníamos de la clase anterior que decíamos, habíamos demostrado, Freud nos demostraba cómo el sueño, desde el deseo inconsciente que había sido motor, estimulador y productor del sueño, hasta el sueño manifiesto, tal y como nosotros lo recordamos cuando nos despertamos, había sufrido un proceso de deformación. ¿Recordáis? Habíamos visto la deformación onírica, ¿no? Cómo por efecto de la censura psíquica, el sueño o el deseo se veía obligado a deformarse para poder expresarse la conciencia. Y poníamos el ejemplo de el escritor político que cuando quería decir unas cuantas verdades acerca del gobierno, por ejemplo, y no podía, porque está la censura crítica, ¿no?, de los medios de comunicación, y entonces lo que tenía que hacer era cambiaba su discurso un poquito, lo modificaba, lo disfrazaba, hablaba por alusión en vez de hablar directamente. Por ejemplo, quería hablar de 2 gobernantes en España y como no podía, pues hablaba de 2 dirigentes chinos, ¿no?, pero para referirse a la misma situación que en lo que sucede en España, ¿no? Eso es lo que llamamos la censura, ¿no? La censura está ahí porque sabe, claro, si uno escribe y dice lo que no puede decir de acuerdo con la censura, pues va a sufrir una represión, ¿no? Entonces, pues va a cambiar, va a maquillar su discurso, ¿no? Bueno, pues el aparato psíquico funciona así, es decir, lo que pasa a nivel social, lo que pasa socialmente es como un reflejo de nuestro aparato psíquico, de lo que pasa psíquicamente en nosotros. Interiormente en el aparato hay ese mecanismo de censura que nos dice, bueno, mira, esto en los sueños, ¿no?, se ve muy, muy claramente como dice, esto no se puede expresar así de directamente en la conciencia, vamos a transformarlo, vamos a disfrazarlo, esto se queda en el inconsciente, esto no se expresa, pero bueno, esto lo vamos a conectar con otra cosa que aparentemente es indiferente, que no tiene importancia, que es una tontería. Vamos a poner ahí la energía psíquica para que la conciencia no se entere de nada y para engañar a la censura, ¿vale?
Eso es lo que veíamos el otro día como el proceso de deformación. Pero recordamos que Freud se había hecho una serie de preguntas llegados a este punto. Se preguntaba, ¿y de dónde procede el material de los sueños? ¿Y en qué consiste todo ese trabajo que hace inconscientemente el sueño para llegar al sueño manifiesto, ¿no? Se había hecho una serie de preguntas que dijo, bueno, este no es el momento de contestarlas, porque voy a seguir la tesis científica, pero más adelante las voy a contestar. Bueno, pues aquí ya nos va a contestar algunas de esas preguntas, ¿vale? Vamos a empezar por el material. ¿De qué materiales se sirve el sueño para producirse, para construirse, ¿no? Ya estamos viendo, por tanto, que el sueño es un producto de un trabajo. El sueño manifiesto, que es el sueño que recordamos cuando nos despertamos, es el resultado final de un trabajo psíquico inconsciente que se produce mientras dormimos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a diferenciar a partir de ahora, y esto tiene que quedar como muy, muy claro en nosotros, así que si hay alguna duda, pues este es el momento de que preguntéis, de que habléis hasta que esto quede más o menos claro, entre lo que es el sueño manifiesto, que sabéis ya cuál es el sueño manifiesto. El que recordamos cuando nos despertamos. Es decir, el que no solo el que recordamos, sino el que contamos. El que contamos en el análisis, ¿no? Vamos al analista y dice, uy, doctora, hoy he tenido un sueño, y cuenta el sueño. Ese es el sueño manifiesto, el que se cuenta, ¿no? Que se pone en palabras, ¿vale? Pero luego, digamos que hay otro contenido que es el contenido latente del sueño. Es decir, cuando el psicoanalista te dice, ¿y qué se le ocurre en relación con ese sueño que ha tenido esta noche? ¿No? O con ese fragmento de sueño. ¿Qué le viene a la cabeza? ¿No? Y el soñante, empieza a asociar libremente, que es la técnica del psicoanálisis, ¿no? A decir libremente todo lo que le viene a la cabeza en relación con ese sueño, toda esa serie de ideas que van apareciendo y que puede llenar páginas y páginas el psicoanalista escribiendo todas esas ideas, esas son las ideas latentes, el contenido latente, es decir, que estaba latente en el sueño, pero que si no hubiéramos dado ese espacio y ese tiempo para hablar del sueño, no hubieran aparecido esas ideas, ¿vale? Adelante. Vamos a ponerlo aquí para ir fijando estos conceptos que son muy importantes y que vamos a manejar a partir de ahora a lo largo de todo el curso. Entonces tenemos el sueño manifiesto. ¿Veis vosotros? ¿Vale? El sueño manifiesto, el que contamos cuando nos despertamos, y las ideas latentes. Ideas latentes que son todas las ideas que asociamos libremente en relación al sueño. Cuando el psicoanalista nos dice, a ver, hable libremente, todo lo que se le ocurre sobre el sueño. ¿Vale? Todo eso serían ideas latentes. El sueño manifiesto, cuando le cuentas el sueño al psicoanalista, ¿no? El sueño manifiesto, y lo escribe, puede ser, como hemos visto, el sueño de Irma, ¿no? Los sueños que trae Freud, puede ser un párrafo, 2 párrafos, media página. El sueño, lo que uno cuenta, ¿no? Pero cuando te dice, asocia libremente, di todo lo que se te ocurre sobre el sueño, ahí pueden ser páginas y páginas y varias sesiones de psicoanálisis, pueden ser asociación libre sobre ese sueño que trajiste un día a la sesión, ¿no? Es decir, que es mucho más amplio el contenido de las ideas latentes que lo que era el sueño manifiesto. Ya nos va mostrando ahí que el sueño manifiesto es una condensación, estaba condensando un montón de ideas que van a aparecer en relación con ese sueño, ¿vale? Bien.
Entonces, Freud, en el estudio que había hecho en el primer capítulo de la interpretación de los sueños, él hace una revisión de toda la literatura científica, bueno, científica y no científica, de toda la literatura que se había desarrollado hasta el momento, hasta 1900, sobre los sueños, ¿no? El estudio que habían hecho de los sueños por múltiples autores, revisa todo lo que había sobre los sueños, ¿no? Y ya se había dado cuenta de que todos los autores, podía resumir la opinión de todos los autores en cuanto a la relación que los sueños tienen con la vida despierta. ¿Qué relación tiene el sueño con nuestra vida diurna, ¿no? Y dice, las conclusiones que extrae de ese estudio, dice, primero, que el sueño siempre prefiere impresiones de los días inmediatamente anteriores al sueño, ¿vale? Lo que se llama el resto diurno. Siempre toma algo de lo que ha pasado los días inmediatamente anteriores, decían estos autores. Dice, segundo, además hace una selección de contenidos, el sueño, siguiendo una serie de principios y reglas que son diferentes a las que rigen nuestra vida despierta, nuestra vida consciente, ¿vale? El sueño se rige por otras reglas y escoge materiales siguiendo otros principios, ¿vale? Y además no recuerda lo esencial y lo importante, sino que más bien toma como contenido las tonterías, lo desatendido, lo accesorio, cosas que parecen poco importantes. De días anteriores. De días anteriores. Y además, otra conclusión que saca de este estudio es que dispone de las tempranas impresiones infantiles, llegando incluso a reproducir en el sueño detalles de la infancia que nos parecen nimios y que creíamos olvidados desde nuestra vida consciente, nuestra vida despierta, los creíamos olvidados hace mucho tiempo. Sin embargo, el sueño es capaz de reproducir esos detalles de la infancia e información de la infancia que nosotros conscientemente ya hemos olvidado. Hola, buenos días. Pero claro, ¿qué pasaba? Que todos estos autores, antes de Freud, porque no olvidemos que Freud es el padre del psicoanálisis, ¿no? O el primer hijo, como decíamos, porque es el primero que describe el inconsciente tal y como lo describe el psicoanálisis. No es el inconsciente de Platón, no es el inconsciente de Schopenhauer, no es el inconsciente de Descartes, ¿no? De cualquier otro autor anterior a Freud, sino que es el inconsciente del psicoanálisis, que es un concepto nuevo que produce una ruptura total con todo lo que las ciencias decían anteriormente. Tal ruptura que produce un nuevo campo de estudio, un nuevo campo científico, que es el psicoanálisis, a raíz de la producción de ese concepto. Es decir, el inconsciente del que habla Freud no es el inconsciente como una doble conciencia, como se hablaba antes de Freud y como incluso el propio Freud hablaba antes de la interpretación de los sueños, cuando practicaba la hipnosis y se daban cuenta de que las pacientes histéricas, que en este momento trabajaban con pacientes histéricas, cuando eran hipnotizadas recordaban cosas que cuando se despertaban no podían acceder a esa información, cosas de su infancia o cosas que tenían que ver con el momento en el que se había producido el síntoma que padecían, ¿no? Y sin embargo se despertaban y no podían acceder a esa información. Entonces ya se daban cuenta, intuían que había algo más allá de la conciencia. Pero en aquel momento parecía como una parte extraña de la conciencia, una doble conciencia, lo que a veces se llama la gente subconsciente, pero que eso no es el inconsciente que propone Freud todavía, porque el inconsciente que propone Freud va a ser una ruptura total, va a decir que en el aparato psíquico hay una conciencia y hay un inconsciente, no es una doble conciencia, es una parte del aparato psíquico a la que no podemos acceder, es inconsciente para nosotros, solamente se puede acceder por interpretación, produciéndola, ¿no? Teniendo en cuenta la teoría del psicoanálisis,
Si no, no se puede acceder a esa parte del inconsciente. Es mucho más... produce una ruptura total en el mundo científico. Ruptura porque nos aparta de aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? Ya es algo que tenemos que producir en análisis, el inconsciente. Bueno, haciendo esta salvedad, decíamos que estos autores se referían a estas conclusiones que sacaban. Ellos partían del contenido manifiesto, ellos no estudiaron el inconsciente, no iban más allá de lo que era el recuerdo del sueño, pero ya con el contenido manifiesto ellos ya se dieron cuenta de que había que el sueño siempre incluía algo de los días anteriores, ¿no? Que además eran cosas nimias, indiferentes, que no tenían importancia y que también eso tenía relación con la vida infantil. Solo partiendo del contenido manifiesto, ellos ya se dieron cuenta de eso, ¿vale? Entonces ahora Freud va a tomar esto y va a entrar al estudio de, primero, lo reciente y lo indiferente en el sueño, porque el sueño toma cosas recientes e indiferentes aparentemente, ¿vale? Dice, sí, en todo sueño vamos a encontrar acontecimientos del día inmediatamente anterior al sueño, siempre. Porque dice, incluso cuando encontramos acontecimientos de 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes del sueño, es porque el día anterior al sueño, de alguna manera, o lo hemos recordado, o hemos hablado con alguien de ese acontecimiento de hacía 2 días, ¿vale? El sueño siempre va a tomar información del día del sueño, ¿vale? Y ese va a ser el punto de partida que vamos a tomar para el análisis del sueño, el resto diurno. Por ejemplo, en los sueños que hemos analizado hasta ahora, en el sueño de Irma, de Freud, y en el sueño de mi amigo R, es mi tío José, ¿os acordáis? En esos sueños quedaba clara la conexión con el día anterior, ¿no? El sueño de Irma, la mujer le había comentado el día antes a Freud que era su cumpleaños y que quería celebrar el cumpleaños, invitar a unos amigos entre los que se encontraba Irma, ¿vale? Eso había sido la conversación de ese mismo día. Y en el sueño de mi amigo R, es mi tío José, lo mismo, el mismo día a Freud le habían propuesto como profesor para la universidad y ese mismo día se había encontrado con un amigo en la calle, con R, que le había felicitado y entonces habían conversado sobre el tema. El sueño toma eso, ¿no? Como para hacer el sueño, el resto diurno. Pero ahora nos va a traer Freud otros ejemplos para que veamos esta conexión. Solamente nos trae los fragmentos para mostrarnos esa conexión, no nos muestra el análisis del sueño completo en estos casos. ¿No explica por qué coge este resto diurno? En plan, ¿por qué a raíz de algo que haya pasado en los días anteriores se reproduce en tu sueño un deseo? Porque, ahora lo vamos a ver, porque le vino bien al sueño para expresar el deseo inconsciente. El sueño toma el resto diurno que le viene bien para expresar lo que quiere expresar. O sea, tú tienes ese deseo no realizado ahí, ¿no? O ese deseo, y a raíz de lo que te haya pasado, tu inconsciente ya lo asocia directamente. Tu inconsciente toma algo de ese día para expresar ese deseo no reprimido o inconsciente que quiere expresarse, que quiere realizarse. Y toma lo que le venga bien de ese día. ¿Por qué esa cosa y no otra? Porque esa se lo permitía hacer pues de una manera más disfrazada, engañando mejor a la censura, engañando mejor a la conciencia. Y claro, tú eso de ninguna manera lo controlas, ¿no? Tú no sabes... No lo controlas, solamente lo puedes interpretar. Después, a partir del sueño, lo puedes interpretar y entonces ahí sí te das cuenta, mira, tomó esto, como vamos a ver ahora en un sueño, tomó esto porque era lo que le venía mejor al deseo, ¿sabes? No se puede predecir, no se puede controlar, psicoanálisis no puede predecir lo que va a pasar, ¿no? No es una ciencia positivista de causa-efecto, como decía Laplace, dame todas las causas y podré predecir todos los efectos. No, es una ciencia de efectos, es una ciencia conjetural. Entonces, parte de los efectos, del último producto del sistema, en este caso el sueño contado. Y a partir del sueño contado vamos a poder reconstruir las operaciones inconscientes que han sido necesarias para llegar a ese sueño contado y al reconstruir esas operaciones vamos a poder interpretar el deseo inconsciente. Va al revés, ¿no? Va al revés.
Exactamente, del efecto a la causa. Entonces, vamos a ver estos ejemplos del sueño para ver la conexión con el resto diurno. Dice, voy de visita a una casa en la que después de muchas dificultades se me deja entrar. Mientras tanto, hago esperar a una mujer. Ese es el sueño manifiesto, lo que recuerda del sueño, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál es la fuente de este sueño? ¿Qué ha tomado del día anterior? Bueno, pues que he conversado la tarde anterior con una pariente mía sobre la necesidad de esperar antes de realizar una compra que uno desea. ¿Vale? Entonces tomó eso y hizo un sueño. Voy de visita a una casa en la que después de muchas dificultades se me deja entrar. Mientras tanto, hago esperar a una mujer. El resto diurno era ese y se produjo ese sueño, que no vamos a analizar aquí, pero es para ver esa conexión, ¿vale? Segundo ejemplo, dice, el sueño es, sueño manifiesto. He escrito una monografía sobre cierta especie de plantas, indeterminada en el sueño. ¿La fuente cuál es? Por la mañana había visto en el escaparate de una librería una monografía sobre los ciclámenes. Tercer ejemplo, sueño manifiesto es, veo en la calle a dos mujeres, madre e hija. Esta última ha sido paciente mía. La fuente, dice, una paciente a la que tengo en tratamiento me ha comunicado por la tarde las dificultades que su madre opone a la continuación del mismo. ¿Vale? Cuarto ejemplo, el sueño manifiesto es, voy a la librería y me suscribo a una publicación periódica. El coste de la suscripción es de 20 florines al año. La fuente, ¿no? El resto diurno. Mi mujer me ha recordado la tarde anterior que le debo 20 florines del dinero que le doy todas las semanas. Quinto ejemplo. Sueño manifiesto. Recibo una carta del Comité Socialdemócrata en la que se me considera miembro del mismo. Fuente, resto diurno. Durante el día he recibido cartas del Comité Electoral Liberal y de la Unión Humanitaria de la cual soy socio. 6. El sueño manifiesto es, veo a un hombre sobre una escarpada roca en medio del mar. Todo ello a la manera pictórica de Böcklin, del pintor, ¿no? Ese es el sueño manifiesto. Y la fuente es información sobre Dreyfus en la Isla del Diablo y noticias de parientes míos residentes en Inglaterra. ¿Veis? Trae como ejemplo para ver cómo el sueño manifiesto siempre toma algo, una conversación del día anterior, una noticia, algo. He visto no sé qué, un pensamiento. Entonces, se pregunta Freud, ¿esta relación del sueño con los sucesos de la vida despierta se refieren siempre a un suceso del día inmediatamente anterior, es decir, el mismo día del sueño? Y la respuesta es sí, siempre se refiere al día del sueño. Entonces dice, cuando el acontecimiento, cuando vemos que se refiere a un suceso de 2 días, de 3 días, de 4 días antes del sueño, dice, siempre logramos comprobar en el análisis que es que en el día del sueño se había recordado ese suceso o se había hablado sobre él. ¿Vale? O sea, siempre hay como en el día del sueño una mención a ese suceso para que el sueño lo tome como resto diurno. ¿Vale? Entre el momento del sueño y el día de la impresión se había intercalado en el día del sueño una reproducción a dicha impresión. Entonces, todo sueño siempre va a tomar un estímulo del día anterior al sueño. Y todos los demás estímulos de 2 días, de 3 días, de 4 días antes, de 5, de 6 años, de 10 años, de 50 años antes, de 60 años antes, de la infancia del sujeto, todos se pueden utilizar de material para el sueño, indistintamente. Porque ya nos va adelantando aquí Freud cómo funciona el inconsciente. El inconsciente no tiene tiempo. En el inconsciente conviven contenidos de todas las épocas de nuestra vida, desde nuestra infancia hasta la actualidad. No tiene tiempo. Conviven y además
no son excluyentes. ¿Vale? Que no tiene tiempo quiere decir que tiene otro tiempo diferente al tiempo del reloj. Es un tiempo por après-coup, como desde los efectos hasta las causas, por recurrencia, acción diferida, llamamos en psicoanálisis. Entonces, el sueño puede elegir cualquiera de sus contenidos y lo puede combinar como quiera, siempre para la realización del deseo inconsciente, ¿no? Y entonces, a partir, lo que vemos en el sueño, con el análisis, es que a partir de ese suceso del día anterior, ¿no?, conforma ese sueño, digamos, tomando como de excusa ese suceso del día anterior, y a partir de ahí, con la asociación libre, podemos llegar, nuestro pensamiento puede alcanzar hasta cualquier suceso de nuestra vida. Perdona una pregunta, y una vez que llegamos a esa causa, ¿desaparece de nuestro inconsciente? Porque ya sería consciente. Claro, se hace conocimiento. Es decir, es una herramienta para ti, para tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo, te interpretan en el sueño, o sea, tú te despiertas afectado, ¿no? Y te interpretan que es una cuestión de celos a tu hermana, a tu hermano, ¿no? Ya eso se hace conocimiento, ya deja de ser inconsciente. La interpretación es el inconsciente, pero cuando ya te dicen la interpretación, ya no es saber inconsciente, es conocimiento. Y ya tú eres otro, ya con eso puedes hacer otra cosa, ya sabes que es por una cosa de celos, ya tu comportamiento con tu hermano, con tu hermana o en tu trabajo, ¿no?, con el compañero que estás en rivalidad, realmente porque has hecho una transferencia del afecto hacia tu hermano, por ejemplo, ya tienes ese conocimiento, ya puedes hacer otra cosa con eso, ¿sabes? Claro. No se agota nunca el inconsciente, porque el inconsciente es una fuente de deseos que está viva. Cuando se acaba con el inconsciente te mueres, digo, cuando dejas de desear te mueres, ¿no? Entonces nunca ninguna interpretación ni ninguna construcción, que es un conjunto de interpretaciones, va a agotar el inconsciente. Por eso uno puede estar toda la vida en análisis, porque con el inconsciente no se acaba nunca, pero te va dando autoconocimiento y autotransformación, es lo que produce el psicoanálisis. Entonces, ¿a qué se debe esa predilección, Juan Manuel? Eres psicóloga. Lo peor del sueño, la apnea. No entiendo la pregunta, Juan Manuel. ¿La puedes formular un poquito más desarrollada? Ah, la apnea del sueño te refieres, pero eso es una cuestión respiratoria. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esa predilección del sueño por las impresiones del día inmediatamente anterior al sueño? Bueno, pues esto nos lo va a mostrar Freud. Ahora sí que nos va a traer un sueño que va, para mostrarnos todo esto, lo va a desplegar, que es el sueño de la monografía botánica. Otro sueño clásico en la bibliografía freudiana, ¿vale?, en el psicoanálisis. Entonces, el sueño manifiesto es lo que él cuenta del sueño, lo que recuerda del sueño, que además lo interpreta un día después de soñarlo, ¿no? Está ahí aguantando tal, y al final, al día siguiente por la tarde, ya se decide a escribir el sueño y analizarlo. Sí, pulmonar, claro, eso es, la apnea del sueño es otra cuestión, ¿no? Es por una falta respiratoria que no irriga bien el oxígeno, pero es otra cuestión, ¿no? Entonces, el sueño manifiesto es: he escrito una monografía sobre cierta planta. Tengo el libro ante mí y vuelvo en ese momento la página por la que se hallaba abierto y que contiene una lámina de colores. Cada ejemplar ostenta, a manera de herbario, un espécimen disecado de la planta. Ese es el sueño que recuerda. Entonces ahora empieza a analizarlo. Dice: por la mañana he visto en el escaparate de una librería un nuevo libro titulado Los ciclámenes. Seguramente es una monografía sobre este género de plantas. ¿Veis? Resto diurno. Eso es lo que recuerda del día anterior. Entonces ahora empieza a asociar libremente. La asociación libre, que es la técnica del psicoanálisis. Diga usted en voz alta todo lo que se le ocurre sobre el sueño.
Dice, los ciclámenes son la flor favorita de mi mujer. Me reprocho de que no me acuerdo muchas veces de traerle flores, sabiendo lo mucho que le gustan. El tema de traer flores me recuerda a una historia que he contado recientemente a mis amigos como prueba de que el olvido también supone una realización de un propósito inconsciente y que permite sacar conclusiones sobre los pensamientos del olvidadizo. Dice, una señora joven que estaba acostumbrada a recibir de su marido flores el día de su cumpleaños, bueno, pues un cumpleaños se echa a llorar amargamente porque su marido se le ha olvidado comprarle flores. Entonces el marido le dice, ay, se me ha olvidado, discúlpame, voy inmediatamente a comprarte flores ahora mismo, ¿no? Y entonces ella sigue desconsolada y le dice que no vaya, porque que se le haya olvidado muestra que ya ella no ocupa en su interés el lugar que ocupaba antes, ¿no? El olvido también habla de la realización de un propósito inconsciente. Entonces Freud le contaba a sus amigos este ejemplo de cómo el olvido quiere decir algo, que no es casual y que la propia mujer enamorada se había dado cuenta, ¿no? Y luego dice, mi mujer se había encontrado hace 2 días precisamente con esta señora, que le dijo que se sentía mejor de salud y le preguntó por mí. En años anteriores había acudido a mi consulta para someterse a tratamiento. Después de estas asociaciones libres, siguen las siguientes, ¿no? Sigue con sus pensamientos. Dice, en una ocasión he escrito algo parecido a una monografía sobre una planta. Fue un estudio sobre la coca, que orientó a Kohler sobre la propiedad anestésica de la cocaína. En mi estudio se apuntaba a las propiedades de esta planta, pero no se estudiaba a fondo la cuestión. En relación con este tema, se me ocurre ahora que en la mañana del día siguiente a este sueño, la interpretación no la hizo hasta última hora de la tarde siguiente, ocupó mi pensamiento por un tiempo la idea de la cocaína dentro de una especie de fantasía diurna que construyó mi imaginación, dice. Pensé que si algún día tuviera un glaucoma, iría a Berlín y me haría operar en casa de un amigo mío por un conocido de él, pero no le diría quién soy, no le revelaría mi personalidad. Así, si no sabe quién soy, me hablaría seguramente de la introducción de la cocaína en tales operaciones. Y yo no le diría nada de que yo mismo había participado en el descubrimiento de esa propiedad anestésica de la cocaína. A esta fantasía que él relata se van a enlazar otras acerca de lo embarazoso que es para un médico solicitar auxilio a otro médico, a un colega. Y pensó, si no le digo al oculista quién soy, pues entonces me podría pagarle sus servicios como cualquier otro paciente. Una vez que viene a mi memoria, dice Freud, el recuerdo de esta fantasía diurna, me doy cuenta de que detrás de esa fantasía se esconde otro suceso. Poco tiempo después del descubrimiento de Kohler acerca de la propiedad anestésica de la cocaína, padeció mi padre un glaucoma. ¿Veis de dónde venía lo del glaucoma? Padeció mi padre un glaucoma siendo operado por el doctor Koninstein, oculista y amigo mío. El doctor Kohler se encargó de anestesiar con cocaína y al terminar nos hizo observar que para ello había reunido a las 3 personas que habíamos participado en la introducción de dicho alcaloide como anestésico. Mis pensamientos, dice Freud, ahora siguen su curso hacia la última vez que hube de recordar toda esta historia de la cocaína. Fue hace unos pocos días, cuando leí un escrito de felicitación de los alumnos y exalumnos del laboratorio al claustro de profesores del mismo. Entre los títulos de gloria de la institución estaba el descubrimiento de Kohler de la cocaína como anestésico. Ahora, sigue pensando, ¿no? Sigue hablando, asociando libremente. Ahora me doy cuenta de que mi sueño está enlazado a otro suceso de la tarde anterior. Iba hablando con el doctor Koninstein y le acompañé hasta su casa. Pero en el portal tropezamos con el doctor Gärtner, que significa jardinero, en español, ¿no? Gärtner.
Tropezamos con el doctor Gardner y su joven mujer, y yo no tuve otro remedio que decirles, que felicitarles por su floreciente aspecto. Gardner es uno de los autores del escrito al que me refería antes. Y la señora L, la del ramo de flores que llora cuando su marido no le regala las flores, salió justo en esa conversación que yo iba teniendo con el doctor Konenstein a medida que le acompañaba a su casa. Sabemos cómo están relacionadas las ideas, ¿no? Algunos otros detalles del sueño que analiza Freud son estos. Dice, la publicación que yo veía en mi sueño contiene un espécimen disecado de la planta, como si fuera un herbario. Y entonces dice, a ver, a la idea de herbario, ¿qué puedo enlazar yo? ¿Qué asocio? Y dice, tengo un recuerdo de mis tiempos escolares, de cuando iba a la escuela, era niño. Dice, el director del centro donde yo estudiaba nos reunió a todos los alumnos de las clases superiores y los encargó de revisar un herbario en el que se habían encontrado pequeñas larvas de polilla. Gusano de los libros, como gusanos de los libros, que se dice así en alemán. Dice, a mí confiaban poco en mí y me dieron muy pocas hojas para que yo revisara esas hojas. Y en esas hojas había ejemplares de plantas crucíferas. Mis conocimientos de botánica no han sido muy grandes y una vez que me examinaron, sobre la crucífera, me pusieron una crucífera para que yo la identificara, no pude identificarla y me suspendieron en el examen. Entonces, ahora pasa mi pensamiento desde las crucíferas hasta las compuestas. Y ahora se acuerda de la alcachofa. La alcachofa es una planta de las familias de las compuestas. Y justo es mi flor preferida, la alcachofa. Dice mi mujer, que es más cariñosa que yo, siempre cuando va al mercado me trae una flor de la alcachofa, porque sabe que me gusta. Esto todo lo que relaciona con el herbario, ¿no?, que aparece en el sueño. Ahora, otro fragmento del sueño. Dice, veo ante mí la monografía que he escrito. Entonces dice, mi amigo de Berlín, aquí se está refiriendo a Flies, me escribió ayer y me dijo, él tiene una imaginación plástica enorme que yo no tengo y que admiro en él. Y cuando me escribió me dijo, no dejo de pensar en tu libro sobre los sueños. Lo veo terminado ante mí y paso sus hojas lleno de interés, ¿no?, le dice el amigo. Y dice, joder, envidio esta facultad de visión de mi amigo. Ojalá yo ya viese en mis manos mi libro sobre los sueños y no que lo tengo que terminar de escribir y lo tengo que publicar, ¿no? En cuanto a otro fragmento del sueño, que es la lámina de colores, dice Freud, a ver, aquí, ¿qué se me ocurre? Se me ocurre que siendo estudiante de medicina, compliqué mi trabajo queriendo estudiar en láminas de colores. A pesar de mis limitados medios económicos, dice, yo me compraba todas las láminas de colores que encontraba, porque me encantaban. Después, cuando yo comencé a publicar mis trabajos, dibujaba las láminas y un amigo mío se burló de una de ellas porque estaba muy mal dibujada, muy imprecisa, ¿no? Y a esto se enlaza un recuerdo infantil de mi infancia, dice. Mi padre un día no se le ocurrió otra cosa que regalarnos a mí y a mi hermana, la mayor de mis hermanas, una lámina en colores, para que la destrozáramos a nuestro gusto, para que la rompiéramos y la destrozáramos. Dice, yo tenía 5 años y mi hermana tenía 3 años. ¿Cómo gozamos arrancando las hojas del libro? Dice, wow, nos lo pasamos como si fuera una alcachofa. Íbamos quitando las hojas del libro como si fuera una alcachofa. Dice, y es casi el único recuerdo plástico que conservo de aquella edad. Después, de estudiante, tuve una gran afición a los libros, a poseer libros. Llegué a ser un gusano de los libros. En español sería un ratón de biblioteca, ¿no? En alemán es gusano de los libros. Y siempre he referido
esa pasión a aquel recuerdo infantil. Siempre lo relaciono con aquel recuerdo infantil de romper el libro que nos había dado mi padre. Pero es un recuerdo encubridor. Dice, eso es un recuerdo encubridor que esconde otra cosa. De mi posterior bibliomanía. Dice, teniendo 17 años, se me acumuló en la librería una cuenta muy elevada. Yo iba comprando libros y se los iba dejando a deber al librero. Y eso no me sirvió de excusa con mi padre, que me echó una bronca tremenda, ¿no? Este recuerdo me lleva a la conversación con mi amigo Koneinstein, la tarde anterior del sueño, donde también hablamos del reproche de dejarme arrastrar demasiado por mis aficiones y preferencias. ¿Veis cómo ha ido en la asociación libre relacionando recuerdos de diferentes épocas de la vida, ¿no? Diferente información con respecto a esos fragmentos del sueño? Y aquí termina el análisis del sueño Freud, dice. Porque no nos interesa en este capítulo llegar a la interpretación del deseo inconsciente, sino que lo que nos interesa es mostrar la relación con los sucesos de la vida despierta. ¿Vale? Pero vemos cómo en la asociación, en el análisis del sueño, en varias ocasiones le ha venido a la cabeza la conversación con Koneinstein, con su amigo que había tenido el día anterior, mientras le acompañaba a casa. Y dice, pasando revista a los temas tratados con él, comprendo el contenido del sueño, comprendo el sentido del sueño. Dice, mi sueño, como en el sueño de Irma, presenta de nuevo un carácter de justificación. Me está justificando, es una defensa para mí este sueño. Podemos decir incluso que continúa el tema del sueño de Irma. Es una continuación, el sueño, digamos, el suceder psíquico del soñante puede producir diferentes sueños que tienen que ver con eso que le ocupa psíquicamente al soñante en ese momento. En este momento Freud estaba descubriendo el inconsciente. Tanto el sueño de Irma como este sueño es una defensa, lo sueña como una defensa porque es como lo que yo estoy descubriendo no le interesa a nadie y no le va a gustar a nadie. El concepto inconsciente, el hecho de que todos tenemos inconsciente, ¿no? La historia de la humanidad me va a castigar por esto que estoy descubriendo, ¿no? Entonces sus sueños eran sueños de defensa, de colocarse él en una posición, ¿no? de justificación frente a nosotros, que somos los que le estamos estudiando ahora, ¿no? Entonces, en este sueño de la monografía botánica, trato de justificarme de que soy el autor de un valiosísimo trabajo sobre la cocaína. Es como si dijese, siendo así, creo que puedo permitirme... En realidad no era ese descubrimiento el mayor descubrimiento que estaba haciendo Freud, estaba haciendo el descubrimiento del inconsciente, ¿no? Pero está tapado aquí con ese descubrimiento de la cocaína, porque ni siquiera él todavía sabe lo que estaba descubriendo, ¿no? Cuando está escribiendo la interpretación de los sueños, lo sabe pero no lo sabe. Hasta que no lo escribe no sabe lo que está descubriendo. Bueno, pero lo que quiere mostrarnos aquí Freud es la relación del sueño con el suceso estimulador del día del sueño. Entonces vemos que si nos quedamos solo con el sueño manifiesto, he pasado por enfrente de un escaparate y he visto una monografía sobre los ciclámenes, pues vemos que es una impresión totalmente indiferente, ¿no? El resto diurno tiene que ver con una cosa que no tiene, indiferente, no nos dice nada. Sin embargo, cuando vamos a las ideas latentes, es decir, todo lo que ha asociado Freud sobre su sueño, allá vemos que aparecen ideas que tienen un importante valor psíquico para el soñante. Ideas de la infancia, el tema del libro, del padre, el tema de la librería, todas esas cuestiones, la de la cocaína, el estudio, la relación con los otros médicos, todo eso va apareciendo, ya son sucesos importantes desde el punto de vista psíquico que aparecen en las ideas latentes y que no estaban en el sueño manifiesto. ¿Vale? He dialogado con mi amigo, el oculista, de un tema interesante para ambos,
justo el día antes, que ha provocado en mí la emergencia de recuerdos, de muchos recuerdos, esa conversación con el oculista. ¿Vale? Y antes de terminar la conversación nos encontramos con esos amigos, con Gardner, el que se apellida Jardinero, y su mujer, que tienen un aspecto muy floreciente. ¿Vale? Entonces, el sueño manifiesto está relacionado con una impresión del día anterior, pero indiferente. He visto en el escaparate una monografía botánica, indiferente. Pero, sin embargo, en las ideas latentes, aquellas que el tipo relaciona con el sueño manifiesto, ya vemos que tienen que ver con cuestiones importantes psíquicamente para el soñante. También toman de referencia un suceso del día anterior, pero ya es un suceso importante. Ese va a estar en las ideas latentes, no en el sueño manifiesto. Es decir, aquello que nos ha impresionado durante el día domina también las ideas del sueño. Pero solamente aquellas materias que nos han estimulado nuestro pensamiento, que son importantes para nosotros, para nuestro pensamiento, solamente por ellas nos tomamos el trabajo de soñar. Es decir, el sueño no se preocupa de nimiedades, ¿no? Uno se toma el trabajo de soñar sobre aquellas cosas que son importantes psíquicamente para uno. Es decir, si parecen nimias en el sueño manifiesto, es porque han pasado por la censura psíquica, porque se han deformado para que no nos enteremos de nada. Pero solamente soñamos, solamente nos tomamos el trabajo de soñar sobre aquellas cosas que son importantes para nuestro suceder psíquico. Entonces, ¿por qué sueño con la impresión indiferente si justamente ha sido otra la estimuladora, otra importante? Bueno, pues lo que decíamos, se trata de un fenómeno de la deformación onírica, atribuido al poder de la censura, para engañar a la censura. ¿Vale? Es decir, recordar la monografía sobre los ciclámenes. Él recuerda en el sueño manifiesto que ha visto una monografía en un escaparate, pero es para tapar, es como una alusión, alude al mismo tiempo que esconde la conversación que había tenido con Konigstein, que sabemos de ella cuando empieza a asociar libremente. Cuando empieza a hablar libremente, ahí ya sale lo importante, ¿no? Claro, y aparentemente no tienen relación. Uno es, he visto en el escaparate una monografía botánica. Eso es en el sueño manifiesto. Y en las ideas latentes está la conversación con Konigstein. Dices, ¿qué relación tiene? No tiene ninguna relación. Bueno, pero sí la tiene. ¿Cómo están relacionadas las dos ideas? Con toda una serie de elementos intermedios, ideas intermedias que encadenan, enlazan una idea con otra. ¿Cuáles son estos elementos intermedios? Es el análisis del sueño el que nos permite encontrar esos elementos intermedios. En este caso, ¿cuál era? El ciclamen le lleva a pensar en la flor preferida de su mujer. Eso le lleva a pensar en la señora L, que es la que lloraba cuando su marido no le regala flores. Eso le lleva a recordar a Gardner, jardinero, que es el que había interrumpido la conversación cuando iba con Konigstein. Y eso le lleva a recordar a la mujer de Gardner, que él pensó que estaba muy floreciente. ¿Veis? Toda una serie de ideas intermedias que conectan el recuerdo en el contenido manifiesto con el suceso importante del día anterior en las ideas latentes. Y todas estas ideas intermedias es la deformación onírica. Todas estas ideas intermedias, bueno, todavía no son exactamente la deformación onírica, son las que unen, ¿no?, el contenido manifiesto, lo que recuerda el suceso diurno, el resto diurno del contenido manifiesto, con el resto diurno importante de las ideas latentes. Pero lo está transformando, ¿no? Está transformando la idea latente. Está transformando, pero no es nada esa transformación que se produce desde el preconsciente a la conciencia comparado con la transformación que se produce del inconsciente al preconsciente.
Ahí hay una transmutación total de todos los valores psíquicos y ahí es donde verdaderamente se produce la deformación onírica. Del inconsciente al consciente. Al preconsciente. Todavía no hemos llegado, ¿vale? Lo vamos a ver después, pero vamos adelantando. La estructura del aparato psíquico que Freud plantea ya aquí en la interpretación de los sueños ya nos muestra la primera tópica del aparato psíquico. Después, más tarde, en 1923, ya va a plantear la segunda tópica, ¿vale? Pero la primera tópica es: el aparato psíquico está constituido por inconsciente, ¿vale? Aquí hay una barra impermeable, aquí estaría el preconsciente, una barra permeable y la conciencia. Esta sería la primera tópica del aparato psíquico. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay contenidos inconscientes a los que no podemos acceder y no pueden acceder al preconsciente ni a la conciencia, ¿vale? Sin embargo, hay contenidos preconscientes que sí pueden acceder a la conciencia y contenidos de la conciencia que sí pueden acceder al preconsciente, porque esta es una barra permeable, ¿veis? Puntos discontinuos. Aquí sí puede pasar de uno a otro. El sueño manifiesto, ¿dónde estaría? Aquí, en la conciencia. Lo que recordamos cuando nos despertamos y podemos contar. Somos conscientes de eso, del sueño manifiesto, ¿vale? Aquí estaría el sueño manifiesto. ¿Y aquí qué estarían? Las ideas latentes en el preconsciente. Es decir, que con un pequeño esfuerzo de atención, tú te tumbas en el diván, cuentas el sueño manifiesto, y luego dices, a ver, ¿esto con qué lo relaciono? Oye, pues mira, mi infancia, ¿sabes que tengo un recuerdo de la infancia donde pasó esto y mi madre y mi padre? Y ay, eso me recuerda a mi amigo no sé qué y que el otro día me pasó no sé cuánto. Todo eso que puedes acceder a ello con un pequeño esfuerzo de atención está en el preconsciente. ¿Vale? Consciente, preconsciente. ¿Veis que todavía no hemos llegado al inconsciente? Todavía no hemos llegado. Entonces, lo que te quería decir es que la deformación que hay del preconsciente a la conciencia es muy pequeña comparada con la que vamos a encontrar para que estos contenidos se puedan expresar en la conciencia, los contenidos inconscientes. Hay una transmutación total de todos los valores psíquicos. Por eso el sueño manifiesto no tiene nada que ver con el deseo inconsciente que se realiza, pero nada, o sea, no lo podemos ni sospechar, ¿no? A partir del sueño manifiesto. Esto ya lo vamos a ver en las próximas clases que vamos a trabajar, vamos a hablar del trabajo del sueño y los operadores del inconsciente. ¿Vale? Aquí Freud ya nos va a adelantar algo, porque claro, esto no puede pasar de ninguna manera. Entonces tiene que engañar, tiene que hacer algo, y ahí vamos a ver qué operadores usa para engañar a la represión, a la censura psíquica y poder expresarse en forma de sueño manifiesto. Bueno, aquí vemos que lo llamativo es cómo para unir esos dos, el resto diurno del contenido manifiesto y el resto diurno de las ideas latentes, ha tomado esa línea de cuestiones que tienen que ver con la botánica, con la jardinería, ¿no? Las flores, los ciclámenes, la mujer que llora porque me trae flores, la otra que tiene un aspecto floreciente, el otro que se apellida jardinero, ¿no? Toma ese círculo de representaciones que tienen que ver con el campo de la jardinería, de la botánica. Y de este modo logra enlazar un suceso diurno indiferente con un suceso diurno importante. Están enlazados por esa serie de ideas que hacen como de conexiones de uno a otro. Que si él no hubiera hablado, no hubiera asociado libremente, pues eso no lo hubiéramos descubierto, ¿no? Quedaría ahí insabido, como nos pasa en nuestras vidas habitualmente. Queda ahí, como no hacemos el trabajo de hablar sobre esas cosas, ¿no? A no ser que estemos en un análisis, ahí sí, claro. Pero bueno, así se enlazaron esos dos sucesos y fueron estableciéndose relaciones. Primero la cocaína, que le llevó a la persona de Conisten, y a la monografía escrita por mí, dice.
Entonces, estas relaciones hacen que se funcionen los dos círculos de representaciones en uno solo. Y dice, ¿y qué pasaría si no se hubiesen dado esas representaciones? Si yo ese día no hubiera visto la monografía en el escaparate, o no me hubiera chocado con Gardner, o ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues hubiera elegido otras, el sueño, para expresar lo que quería expresar. Si eligió precisamente la de la monografía, era porque era la más apropiada para establecer esa conexión. Si no, el sueño hubiera elegido otra, porque el deseo siempre se realiza, el deseo inconsciente en el sueño. Siempre. Busca la manera de expresarse y busca las representaciones que mejor le vienen para esa expresión. Quien comanda es el deseo inconsciente. Bueno, ya nos adelanta aquí algo sobre los operadores del inconsciente. Dice, este proceso psicológico por el cual una impresión que es aparentemente indiferente, los ciclámenes, la monografía botánica en el escaparate, ¿no?, adquiere importancia, ¿no?, porque para el sueño manifiesto eso es lo más importante. Aparece una cosa que no tiene importancia, pero es el contenido del sueño manifiesto. Dice, ¿por qué se produce eso? Bueno, pues por un proceso psíquico inconsciente que se llama desplazamiento. Desplazamiento. Es uno de los operadores del inconsciente que vamos a estudiar muy bien. Desplazamiento, que significa que el acento psíquico, donde está puesto el acento, la importancia, se desplaza de una representación que es intolerable para la conciencia, se desplaza a otra representación que es más potable para la conciencia. Es decir, de una representación inconsciente reprimida, que la conciencia no tolera, entonces está ahí en el inconsciente, el afecto, la carga psíquica, el acento se desplaza, hace así, y el afecto no se puede reprimir, es irrepresible. Entonces el acento se desplaza a una representación que es potable para la conciencia, que es permitida por la conciencia. Entonces puede ser una cosa aparentemente una tontería, pero oye, ¿qué importancia tiene para la persona esa tontería? Y le quita el sueño esa tontería. Y no para de pensar en esa tontería. Y dice, pero si es una tontería, ¿cómo puede ser tan importante para esa persona? Bueno, pues porque ha tomado por desplazamiento la energía psíquica procedente de otra cosa que no es una tontería y que es importante para esa persona, pero es inconsciente. ¿Vale? Eso se llama desplazamiento o transferencia intrapsíquica. Se apropia indebidamente de una importancia que le corresponde a otra representación. Cuando digo representación quiero decir a un recuerdo, una palabra, una frase, una fantasía incluso. Por ejemplo, ejemplos de desplazamiento. Dice, la solterona sin familia que transfiere su ternura a los animales caseros. Es un desplazamiento. El solterón que se convierte en apasionado coleccionista. El soldado que defiende hasta la muerte una seda de colores, una bandera. Un apretón de manos prolongado en una relación amorosa que nos colma de felicidad, solamente el apretón de manos. Un pañuelo perdido que produce en Otelo un ataque de ira. Esos son ejemplos de desplazamiento. Se ha desplazado el acento psíquico de la cosa importante a lo nimio, pero frente a lo nimio, Otelo hace un ataque de ira, o el soldado mata por la bandera, ¿no? La inclusión de restos de sucesos secundarios en el sueño por desplazamiento es un fenómeno de la deformación onírica consecuencia de la censura que vigila la comunicación entre las dos instancias psíquicas. ¿Vale? Y otro proceso psíquico inconsciente, otro operador, que también vamos a estudiar en las próximas clases, muy importante porque están trabajando siempre, no solamente en los sueños, que es lo que nos viene a traer Freud. Que esto no pasa solamente en los sueños, que son operadores del aparato psíquico, que funciona así en nuestra vida general. Bueno, el otro es la condensación.
condensación. ¿Qué quiere decir la condensación? Es una fuerza psíquica que tiende a reunir en una unidad del sueño fuentes de estímulos diferentes. Por ejemplo, veíamos el otro día en el sueño de mi amigo R, mi tío José, cómo aparecía la cara, una cara que él decía, mi amigo R, pero está deformada, es alargada como la de mi tío José y tiene una barba rubia como la de mi tío José. Es decir, en la misma cara está mi amigo R y mi tío José. Eso es una condensación, ¿vale? Se ha reunido en un elemento del sueño varios elementos, varios estímulos. O por ejemplo, aquí Freud nos trae otro ejemplo para ver esto. Dice, voy en el tren con dos colegas médicos, ¿no? Y a uno le hablo, le pido ayuda para un joven que se acaba de licenciar en medicina y que necesita recomendaciones para empezar a trabajar de médico con las familias. Entonces le digo pues que le recomiende a algunas familias y tal. Y el otro le dice, pero si es que, ¿cómo le voy a recomendar si es nuevo? Y dice, bueno, pero es que por eso precisamente necesita tu recomendación, ¿no? Y dice, y también se encuentra con con otro médico que le pregunta, Freud le pregunta cómo está su tía, ¿no? Y este médico o esta mujer, la tía era la madre de una paciente de Freud, ¿no? Dice, a la noche siguiente sueño que voy en un tren y que en el tren va en un lujoso vagón, al que le he pedido la recomendación, y que iba hablando de la muerte de la tía del otro. Que por cierto, dice, debo reconocer que me cae bastante antipática la tía, ¿no? O sea, en el sueño se la ha cargado, ¿no? Pero entonces dice, ahí ha habido una condensación. Mi sueño ha condensado, ha reunido los dos recuerdos que yo tenía de ese viaje en el tren con la conversación que tuve con uno de ellos y la conversación que tuve con el otro, ha reunido y ha hecho que un médico le hablase de la muerte de la tía de la que le había hablado el otro. ¿Veis cómo funciona la condensación? Y también, para terminar, decir que para que el resto diurno que toma el sueño siempre del día anterior, no tiene por qué ser un acontecimiento del día anterior, o sea, un suceso que haya acontecido, puede ser un recuerdo, puede ser que uno el día anterior del sueño haya recordado algo X, o puede ser una fantasía, he fantaseado que, ay, si me tocara la lotería, y luego voy y sueño algo que ha tomado eso como resto diurno, ¿no? Sí, puede ser un proceso psíquico anterior, no tiene por qué ser un suceso exterior acontecido en la realidad. Preguntas. Caso que todos los sueños, hasta los más nimios, ¿no? Si nos ocupamos de interpretarlos, vamos a ver que no son, incluso los sueños inocentes, los más inocentes, no lo son. Eso siempre tiene que ver con un contenido sexual. Bueno, me parece que es la hora ya, que nos hemos pasado. Bueno, dejamos aquí. Continuamos el próximo martes. Y vamos a seguir con material y fuente, vamos a ver las fuentes infantiles del sueño y algunos sueños típicos. Chao.